Alabado sea el Señor. Señor bendiga a la iglesia, restaurando el tabernáculo, a los hermanos que constituyen nuestra congregación y a aquellas familias que se han estado acercando a nuestra iglesia, a nuestros servicios, a la hora que Dios ha colocado delante de nosotros. A todos buenos días, a todos es una bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a iniciar con una lectura de la Sagrada Escritura y para ello vamos a ir al libro del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8 de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Hago esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Alabados al Señor. Pues bien, el versículo 7, el versículo 8 son el fundamento, la base para esta predicación. Hagamos una pequeña introducción y hablemos del rapto de la iglesia, porque en el contexto de la Sagrada Escritura, para el cristiano verdadero, el rapto de la iglesia es la mayor de las consolaciones que en nuestros corazones podamos tener los que hemos nacido de nuevo. Hay consolaciones para aquel que no tiene trabajo y haya el trabajo. Hay consolaciones para aquel que está triste y el Señor llega con manto de gozo a su vida. Hay consolación para aquel que, habiendo sido maltratado, haya justicia de parte del Señor. Pero le habla a usted, hermano, le habla a usted, iglesia, acerca de la mayor de todas las consolaciones, acerca de lo más grande en consolación que podamos concebir, y es la realidad de poder estar en la eternidad en gloria con nuestro amado Señor Jesucristo. He ahí la mayor de las consolaciones. Los hermanos del primer siglo de la era cristiana, como Santiago, y a aquellos a quienes Santiago se dirige en su carta, aguardaban la venida del Señor, aguardaban la bienaventuranza esperanza de estar un día delante del Señor y verle cara a cara. Entonces, la doctrina de la venida del Señor, cuando hablo de la venida del Señor, la Biblia sale al rescate y nos enseña que hablar de la venida segunda del Señor es hablar de dos eventos, de dos puntos en el tiempo. El primero, el rapto de la iglesia o arrebatamiento. Y luego, al cabo de 7 años, que corresponde a la profecía, a la semana 70 de la profecía de las 70 semanas dómadas de Daniel, entonces, propiamente dicho, se verá, se tendrá, ocurrirá la segunda venida del Señor. Siendo Santiago judío y sus lectores mayormente judíos, al hablar de la segunda venida de Cristo, no se consideró el rapto de la iglesia, un momento en el cual la iglesia, constituida mayormente por gentiles, pero también constituida por judíos, sería levantada, sería arrebatada. Así que hablar de la segunda venida para nosotros, iglesia, es recordarnos por la Sagrada Escritura que primero es el tiempo de la iglesia, luego el rapto de la iglesia. La iglesia es levantada, va al cielo de cielo y allá ha de celebrar bodas del Cordero, el festejo que sigue a las bodas del Cordero, que es por todo el milenio, y en medio de ese festejo algo que se llama bema, palabra griega que se refiere al tribunal de Cristo para juzgar en el cielo de gloria, ya no al pecador, sino las obras de aquellos que en vida hicieron profesión de fe y le sirvieron al Señor, y eso es a partir del momento de nuestra conversión. Amén. En la tierra, de manera concomitante, de manera paralela, estarán ocurriendo, se estará llevando a cabo la última de las semanas de la profecía daniélica de las 70 semanas o dómadas. Así es que entre el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor propiamente dicha, hay un lapso, hay un tiempo, hay un periodo que corresponde
a la semana número 70, la última semana de la profecía de Daniel 9:24 en adelante. Pues bien, la doctrina de la venida del Señor es una gran consolación, la mayor de todas, porque tiene provecho en esta vida y en la venidera, en el presente siglo y en el siglo venidero. Entonces, ¿qué es realmente rapto y venida de Cristo para la iglesia? Primero, una doctrina que trae bienaventuranza. Bienaventuranza. Vamos entonces a Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa doctrina del rapto de la iglesia, de la parusia del Señor y luego de la venida de Cristo, es eso, como dice Tito 2:13, una bienaventuranza, pero también es una esperanza que nos purifica. Primero de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Sigamos adelante entonces. La doctrina, esta doctrina bíblica, alabados al Señor, también es una retribución. Segundo de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La doctrina del rapto de la iglesia, de la venida del Señor, también es un aliento para nuestro ser. Un aliento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es evidente entonces que el apóstol Santiago nos exhorta a tener paciencia ante la realidad del regreso de Cristo a la tierra. Primero el rapto y luego la venida segundo del Señor propiamente dicho. Alabados al Señor. La exhortación de Santiago va un poco más. Nos invita entonces a vivir la vida cristiana de conformidad con los principios de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Santiago nos recuerda nuestra relación y nuestro trato con los otros creyentes, con nuestros semejantes. Debemos vivir entonces nuestra vida en la tierra según los preceptos divinos contenidos en la Sagrada Escritura. Mientras aguardamos pacientemente al Señor en las nubes, nosotros debemos vivir la vida de conformidad con el parámetro divino establecido en la Sagrada Escritura. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a empezar con el primer punto de esta meditación acerca de la venida del Señor y el aguardarlo con paciencia. En el versículo 7, la primera parte de ese versículo, hay un propósito. Y el propósito del cual habla Santiago es darle aliento a los creyentes perseguidos y que sufrían aflicciones por diversas causas, por diversos motivos. Con base en esto, con lo expuesto de manera anterior al capítulo 5, el apóstol hace esta exhortación dirigida inicialmente a los miembros de la iglesia en Jerusalén,
siglo de nuestra era cristiana, pero por extensión, esta palabra también es una exhortación a nosotros, una exhortación con propósito. El término paciente del cual habla Santiago 5:7 es macrotumos. Macros, largo, y tumos, emoción de la mente, ira, temperamento. Aquí paciente se refiere entonces a la actitud que es capaz de sufrir la tardanza y sobrellevar los sufrimientos sin desmayar. Y el hecho de que hablemos de macrotumos no es menor, ya lo vamos a entender un poco más. Por ejemplo, en la famosa Septuaginta, versión de los 70, que es una traducción del Antiguo Testamento al hebreo. Esa es la Septuaginta. En esa Septuaginta, en esa traducción o versión, el término macrotumos se refiere a la actitud de Dios hacia el hombre y a la actitud del hombre al prójimo. Vamos a ver de manera referencial Proverbios 14:29, Proverbios 15:18, Proverbios 19:11, como usted lo puede leer allí. También otra referencia para esto es el Salmo 86 en el versículo 15, el Salmo 103 en el versículo 8 y por supuesto el libro del profeta Jeremías 15:15. Macrotumia. Alabados al Señor. Gálatas 5:22, ¿qué nos enseña? Que la paciencia es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Eso nos enseña Gálatas. Eso nos enseña el libro de Gálatas 5:22, que dice literalmente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el escritor sagrado agrega, contra tales cosas no hay ley, y se explaya diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El ser macrotumo, el tener macrotumia, el practicar la macrotumia, la paciencia. Alabado sea el Señor. Colosenses 3:12 y Efesios 4:2 nos enseñan que debe adornar, debe estar presente en la vida cristiana todo el tiempo. ¿Qué nos enseña Romanos? Romanos 2:4 y Romanos 9:22, al igual que 1 de Pedro 3:20, que nos enseñan estas citas. Nos enseñan que macrotumia, que la paciencia de la cual habla Santiago, es un atributo divino. Santiago entonces se refiere aquí a una clase de paciencia distinta al término paciencia que él usa en los capítulos 1, versículos 3 y 4, y en el capítulo 5, en el versículo 11. Sigamos entonces. Alabados al Señor. Prosigamos al blanco. En los versículos de Santiago 1, 3, 4 y Santiago 5, 11, el término es upomone. Allí el apóstol no usa macrotumia o macrotumo, sino usa hiponome. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos términos? Si en español aparece la traducción de igual manera, paciencia. Entonces podemos decir que en estos versículos, les reitero, en los versículos de Santiago 1, 3, 4 y Santiago 5, 11, upomone, paciencia en el sentido de resistir la prueba que te viene, la prueba que me viene, sin claudicar o aguantando hasta el fin. Y recordando las palabras del Señor, que juntamente con la prueba el Señor da la salida. Así que en tanto que el apóstol Santiago felizmente usa el término macrotumia para referirnos a aguardar pacientemente en esperanza gloriosa la venida del Señor, el mismo apóstol Santiago utiliza en otros dos pasajes que reitero, Santiago 1, versículo 3 y 4, Santiago 5, versículo 11, el término upomone. Ambos en español se traducen como paciencia, pero la paciencia de la cual habla Santiago, aleluya, que para lo cual usa el término upomone, es la paciencia que tiene que ver con estar en medio de la prueba y resistir en el nombre del Señor la prueba, no claudicar,
sino aguantar hasta el fin de la prueba del Señor. Aleluya. La palabra usada en Santiago 5:7, reitero, es macrotumia. ¿Y a qué se refiere entonces Santiago con macrotumia? La capacidad para ser condescendiente con la debilidad del prójimo. Y ahí estamos hablando de nuestra relación como hijos de Dios con nuestro prójimo. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno lee el Decálogo, uno va al capítulo 20 del libro de Éxodo, al leer, al estudiar el Decálogo, 10 mandamientos, resulta que si usted presta atención, aquellos mandamientos que son para la relación del hombre con Dios son menores que aquellos que son para la relación del hombre con su prójimo. 6 de esos van para la relación con el prójimo. Y aquí no hay sino una sabiduría inmensa del Dios Todopoderoso. Implica, el término macrotumia implica actuar sin resentimiento, actuar sin venganza contra los demás, especialmente con aquellos que nos irritan, con aquellos que hablan mal de nosotros, con aquellos que hacen algo que irrita el corazón, para evitar entonces la aparición de una raíz de amargura. Hagamos una nota entonces. Con el rapto de la iglesia en mente, Santiago entonces exhorta a ser pacientes, o sea, a manifestar una actitud pasiva hacia las pruebas basadas en esperanza y confianza, no confiando en lo que nosotros podemos hacer, que no es nada, sino confiando en el Señor y arrojándonos en confianza en sus brazos de amor. El mismo versículo 7 dice: hasta la venida del Señor. La parousia, que es el término que se utiliza no solo en Santiago, sino en otros muchos pasajes. Santiago habla de la venida del Señor, y desde su lupa hebraica o desde su lupa judía, Santiago entonces hace alusión a la segunda venida de Cristo a la tierra, la cual tiene unas características según la palabra del Señor. La segunda venida del Señor, de la cual habla Santiago aquí en este pasaje, será literal. Su venida será literal. Vamos a Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La venida del Señor será visible. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida del Señor será judicial. Mateo 25, del 31 al 34, ¿qué dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Alabado sea el Dios del cielo. Pero también la segunda venida de Cristo a la tierra, de la cual habla Santiago, tiene un cuarto aspecto: es en gloria y en majestad real. ¿Qué nos dice Mateo 24:30? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Me detengo y hago una salvedad o un pequeño énfasis. ¿A quiénes se dirige Santiago en su epístola? Evidentemente a una iglesia constituida mayoritariamente por israelitas convertidos de corazón al Señor. También había prosélitos convertidos de corazón al Señor. A ellos se le dirige, y a ellos le habla del retorno, del regreso de Cristo a la tierra.
Así que inicialmente el mensaje va dirigido a este evento del cual habla la palabra en abundancia, la venida del Señor. Pero antes de la venida del Señor, nosotros como iglesia entendemos por la palabra, por la guía perfecta del Espíritu Santo, que habrá rapto. Y aun cuando Santiago enfatiza la segunda venida del Señor, en todo caso, hablar de la segunda venida del Señor implica obligatoriamente mirar en la agenda divina los acontecimientos prescritos, predichos, anunciados con mucha anticipación. Y primero está la historia de la iglesia, que lleva 2000 años y monedas de historia, y luego el rapto de la iglesia, y luego la historia bíblica profetizada se va a precipitar a su cumplimiento, y vendrá el cumplimiento fehaciente de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24. Alabado sea el Señor. Así que para la iglesia, para nosotros como iglesia, hablar de la segunda venida del Señor implica obligatoriamente mirar en el rapto de la iglesia, que tiene que ver directamente con nosotros. Alabado sea el Señor. El término es específico. El término específico es parousia. Pedro, Pablo, Juan y el mismo Jesucristo usan el término parousia para hablar de la presencia real de su venida, la venida del Señor, la venida en gloria del Dios Todopoderoso. Los griegos describían la visita oficial de un monarca a su territorio, a su monarquía, a su país, usando el término parousia. Entonces, parousia es presencia real. Alabado sea Jesús. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Gloria al Dios del cielo, al Dios de la tierra. Entonces, parousia, la palabra la constituye para, que significa al lado de, y ousia, que significa siendo o estando. Alabado sea el Señor. Así que cuando escucha a alguien hablar de parousia, está hablando de la presencia, de la manifestación en gloria del Cristo Todopoderoso, que vendrá en las nubes por su iglesia en el rapto o arrebatamiento. En el rapto o arrebatamiento, recuerde que el Señor no toca la tierra, no la toca, el encuentro es en las nubes. Quienes bajan a la tierra a recoger la mies que está madura son los santos ángeles. Y en día de gloria, en día glorioso, un ángel se pondrá a tu derecha y otro a la izquierda, y al unísono dirán: es hora de partir, y serás llevado, serás transformado en un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. En el versículo 7 mismo dice: he aquí el labrador. Una de las ilustraciones que Santiago utiliza para llamar la atención a la iglesia acerca de esperar pacientemente la venida del Señor. Una ilustración tomada de la vida cotidiana, de la vida común y corriente de sus coterráneos, de aquellas personas a quienes él se dirige en su epístola. Así que la figura del labrador es usada por Santiago de manera magistral para hablarnos de nosotros, de la paciencia que tiene que haber en nosotros. El labrador. Lo más probable es que cuando hable del labrador no se refiera al jornalero, sino al poseedor, al dueño de la tierra. Y dice además: espera el precioso fruto de la tierra. El precioso fruto de la tierra. Aquí el verbo esperar significa realmente esperar con gran deseo, siendo fervorosos en la espera. Se planta la semilla. El labrador puede hacer varias cosas para facilitar la germinación de la semilla, pero el crecimiento de la semilla lo da el Señor, no el labrador. Se planta la semilla, el labrador la planta, limpia el campo de toda cizaña. Cuando viene la siega, puede entonces almacenar el fruto recogido, cosechado en los graneros. Pero le quiero decir algo. La germinación de la semilla sembrada
y su misterioso proceso por el cual crece hasta que aparece el grano, no es potestativo del labrador. No corresponde al labrador. Él hace lo necesario. Planifica, piensa, voy a sembrar este tipo de semilla. Trigo, por ejemplo. Y para ello prepara el campo. Lo prepara, lo ara, lo limpia, quita la maleza, quita la cizaña, quita lo que no sirve. Y procura de una u otra manera que ningún animal vaya a hacer daño en lo que está sembrando. Hasta ahí llega la labor del labrador. Y a partir de ahí, ¿qué le corresponde? Con paciencia esperar la lluvia primera, la lluvia tardía. Y a hablar de lluvia ya no le corresponde a él, le corresponde al Dios Todopoderoso. Alabado sea Señor. El labrador no puede hacer absolutamente nada que contribuya al proceso de germinación en sí mismo. El proceso de germinación propiamente dicho no depende del labrador, depende del Dios del cielo, que creó la hierba del campo, que creó las semillas, que creó la tierra, que todo lo creó. Alabado sea Jesucristo el Señor. En el mismo versículo 7, la parte de, vamos a echar un poquito para atrás. Dice, el fruto de la tierra es tan precioso para el labrador. El fruto de la tierra es lo que él cosecha, es su siega. Representa bendición del cielo y la recompensa del esfuerzo realizado por el labrador, porque él sembró y enseguida no recogió, sino que pasó un tiempo de conformidad con el tipo de semilla sembrado. Sembró y le toca esperar pacientemente. Sembró y enseguida no va a recoger. Es el medio de sustento para la familia de los jornaleros también, no solamente sustento, bendición y gozo para el labrador, sino también para el que le ayuda, para el jornalero. Entonces, hermano, la cosecha depende de factores ajenos a la voluntad del labrador y al trabajo del labrador. Es ajeno por completo. Aleluya. Por lo tanto, ¿qué es lo que le toca al labrador? ¿Nos recuerda Santiago? Ser paciente para esperar que brote el fruto. La actitud del labrador es la de esperar y anhelar el día cuando pueda recoger la cosecha. Le toca esperar con macrotumia, este tipo de paciencia que no se desgasta. Vamos al versículo 7. Hay otro aspecto de amén. Dice hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es un concepto típicamente hebraico. Es un concepto que no tiene que ver con nosotros. El régimen de lluvias allá no es el régimen de lluvias acá. Y como usted lo puede leer normalmente la lluvia temprana comienza en la Palestina a fines de octubre o principios de noviembre y es esperada con ansiedad porque es absolutamente necesaria para la germinación de la semilla y es por ende la señal para sembrar. En primavera al año siguiente, la maduración del grano depende de lo que ellos llaman la lluvia tardía o lluvia primaveral o lluvia saltante. Estos chubascos caen entre abril y mayo y terminan de mojar la tierra y de prepararla. Sin la lluvia tardía, hay fracaso en la cosecha. Le toca al labrador mostrar macrotumia, paciencia, hasta que Jehová sea propicio y deje caer la lluvia, la temprana y la tardía. Alabado sea el Señor. Y aquí hay palabra de Dios para la iglesia y palabra del Señor para cada uno de nosotros. La lluvia. Leo Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. El libro de Joel, profeta Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo
y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Vamos al libro de Ezequiel 34:26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. El libro de Hechos 14:17 también dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Entonces reiteramos que en Palestina la estación de lluvias se prolonga, va de un año a otro, desde octubre hasta abril, mayo del siguiente año. La estación seca va de mayo a octubre. Las lluvias tempranas entonces caen en octubre y noviembre, finales de octubre, comienzo de noviembre. Salmo 84, verso 6, Isaías 30:23, Jeremías 5:24. Reitero, Salmo 84, 6, lo puede leer. Isaías 30:23, Jeremías 5:24. Las lluvias tardías se daban entre marzo, abril, mayo. ¿Dónde encuentro literatura bíblica con respecto a esto? Job 29:23, para aquellos que están tomando nota. Proverbios 16:15. Jeremías 3:3 y Jeremías 5:24. Repito, la lluvia tardía, marzo, abril, comienzos de mayo. Léase Job 29:23. Proverbios 16:15. Jeremías 3:3 y Jeremías 5:24. Entonces, la siembra se hace en una fecha en la cual se puede aprovechar la estación de lluvia. Sin lluvia no hay labranza, sin labranza no hay fruto, y sin fruto no hay bendición, no hay aliento en las familias que siembran. En el Antiguo Testamento la palabra lluvia también se emplea en el sentido figurado. Una lluvia abundante significa ricas bendiciones de Jehová sobre su pueblo. Lo puede leer en Deuteronomio 28:12. Deuteronomio 28:12. Y por otro lado, la falta de lluvia es signo del descontento de Dios. Léase también Deuteronomio 28, versículos 23 y 24. Entonces, vuelvo a Zacarías 10:1. El llamamiento es un llamamiento a orar, un llamamiento a la oración. Al decir, o según Zacarías 10:1, voy a leerlo: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. Entonces, el llamamiento a orar de parte del Señor, un llamamiento que nos ha hecho a orar y nunca dejar de orar, sino ir en aumento en la oración. Las bendiciones prometidas en respuesta a la oración eran primero por tener gobernantes propios y no extranjeros, una petición de los antiguos hebreos. La oración también era para la conquista de los enemigos, el punto número 2. Y el punto número 3, para la restauración y establecimiento de Israel y Judá en su propia tierra en paz duradera. Santiago nos recuerda en esta mañana de una cotidiana, de una sencilla acción de sembrar y esperar pacientemente que los sembrados dé fruto. Nos recuerda la necesidad de orar, de pedir, de clamar. El grano entonces depende de la lluvia. Sin lluvia no hay bendición. Solo Dios puede dar la lluvia y la dará si se le pide. Jeremías 10:13 y Jeremías 14:22. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
Vamos al 14:22 de Jeremías. 14:22. Capítulo 14, versículo 22 de Jeremías. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y dará a los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperaremos, pues tú hiciste todas las cosas. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Entonces, hemos estado orando y seguimos pidiendo que haya espíritu de oración en nuestra iglesia. El espíritu de oración en la iglesia es un índice, un indicativo de la consagración de la iglesia al Dios Todopoderoso y de las bendiciones espirituales que la iglesia puede esperar y recibir de Dios. Pero es absolutamente necesario rendirnos en la sosegada, sostenida, sistemática oración. Uno ora porque es necesario orar. Uno no ora para que el Señor le dé. Uno ora porque es necesario. Uno ora porque es absolutamente vital, fundamental, básico, esencial para la vida nuestra. La oración nuestra al Dios del cielo significa o es sinónimo de coinonía, amistad, búsqueda. Y cuando uno está en búsqueda, en coinonía, en amistad con el Señor, allí hay relámpagos y ahí Él deja caer la lluvia, la bendición de Jehová. Alabado sea el Señor, pero tiene que haber espíritu de oración en la iglesia. Una iglesia que no ora, una iglesia que va a la tumba. Una iglesia que ora es una iglesia que va a cosechar bendición y vida eterna. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendices. Entonces, al decir de Zacarías 10:1, Él hará relámpagos que son precursores de la lluvia. Lluvia abundante Él ha prometido derramar. Lluvias de grandes bendiciones, dice la palabra. Y la hierba, habla de la hierba, el término general que incluye todo tipo de grano para el hombre y el pasto para el ganado. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Entonces, ha sido feliz y bienaventuranza la escogencia por parte del apóstol Santiago de la figura, de la ilustración del labrador. Gracias, Padre, te da mi alma y gracias no dejaré de darte por las misericordias que son mejor que la vida. Vamos al versículo 8. La primera parte del versículo 8. Vosotros también sed pacientes. Entonces, la enseñanza de Santiago es práctica. Santiago es práctico. El creyente debe imitar al labrador en el ejercicio de la paciencia. Así como el labrador ha sembrado y espera pacientemente por la lluvia, temprana y tardía, para que finalmente tenga el fruto de la tierra, así nosotros tenemos que aguardar, cual labrador fiel, aguardar pacientemente la venida del Señor, aguardar la respuesta de Dios, aguardar la manifestación gloriosa de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de cada familia de la iglesia, en la vida de cada miembro de la iglesia, en la vida nuestra. Alabado sea el Señor. El creyente debe imitar al labrador. Aquel espera con paciencia el fruto de la tierra. ¿Y qué de nosotros? A esperar, a aguardar el rapto de la iglesia, porque este pensamiento, esta idea, esta realidad nos hace que nos purifiquemos a sí mismos. El creyente debe esperar con paciencia la venida del Señor. Debe practicar la macrotumia, la paciencia. Debemos esperar pacientemente a nuestro Señor, porque seguro ha de venir. El labrador pacientemente espera que caiga la lluvia temprana y la tardía, porque de seguro que el Señor la dejará caer para que germine la semilla y que dé fruto la tierra. Alabado sea el Señor. Así que el llamamiento es a la paciencia, no a la paciencia que es macrotumia, a la paciencia que tiene que ver con el esperar, el aguardar pacientemente, el ejercitar esta paciencia para los demás, para nuestra coinonía con el Señor y para aguardar la consolación que es la máxima de todas, el rapto de la iglesia. En la segunda parte del versículo 8 dice: fortaleced vuestros corazones. Fortaleced vuestros corazones. Aquí Santiago hace énfasis en la fortaleza de la vida interior,
la firmeza espiritual y la valentía del creyente. Le toca a cada creyente, es decir, te toca a ti, me toca a mí, hermanos, tener paciencia y tener la vitalidad que solo se logra mediante la comunión con Dios y la obediencia incondicional a su palabra. Alabados al Señor. Así que en este ejercicio la oración no tiene sustituto, y en este ejercicio la práctica de la paciencia no tiene sustituto. Alabados al Señor. Y en esta era de la vida de la iglesia, para ti y para mí, lo único que tenemos que hacer es consagrarnos al Señor, tener comunión con Dios a través de la sosegadísima oración y ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. En la parte tercera del versículo 8 se nos dice, porque la venida del Señor está cerca. He hablado, les he dicho a ustedes que en muchas ocasiones hemos escuchado nosotros a varios hermanos decir, desde que yo oigo a los hermanos, desde que estoy en la iglesia, he oído hablar a muchos predicadores, pastores, Cristo viene, y yo que oigo a Cristo no viene, es lo mismo de siempre. Están diciendo lo mismo y Cristo no viene. ¿Y por qué no ha venido Cristo? Por estos que no le esperan, por estos que se impacientaron, por estos que echaron mano de aquello que en su tiempo tuvieron por basura y echaron a un lado. Cristo viene pronto para nosotros es un mandamiento. ¿Esto qué significa? Me recuerda, porque la venida del Señor está cerca, a mí me recuerda que cuando el Señor venga ya no habrá tiempo de preparación. En el momento en el cual se haga sonar la trompeta y los santos ángeles bajen a recoger la mies que está madura, que es la iglesia, en ese momento ya no habrá tiempo de buscar aceite para las lámparas, sino que en todo tiempo es una palabra de advertencia y de amor para nosotros, de exhortación dirigida a nosotros, que en el momento del rato no hay tiempo de prepararse. ¿Cómo que te vas a preparar cuando el Señor haga sonar la trompeta delante de él? No hay tiempo. El tiempo es ahora, el tiempo propicio es ahora, para que oremos y para que pidamos el oportuno socorro y estar preparados con cada lámpara, cada uno con su lámpara llena de aceite. Alabado sea el Señor. Y no ha venido porque él es misericordioso y perdonador. Imagínate tú. Permite el Señor, él lo permitió, este azote, esta pandemia COVID-19, y a nivel global, ¿acaso usted ve un arrepentimiento global? No, no lo ve. Casi 8.000 millones de seres humanos constituyen la población mundial, y de esa cantidad de seres humanos, ¿cuántos hicieron un alto en el camino por la pandemia? Porque la pandemia fue un llamamiento de atención al hombre. Esta huella de muerte permitida por el Señor fue un llamado de atención al hombre en general para que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo que le está esperando. Pero también es un llamado de atención a la iglesia, que es como la de la Odisea, ni fría ni caliente, sino tibia, haciéndole guiños al mundo y diciendo que eso de sendas antiguas no sirve porque trae maldición. O diciendo, yo no busco al Señor de corazón, porque cuando yo busco al Señor de corazón, Satanás me ataca más. Cobardes, pusilánimes. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice la Biblia, que ya tú no lees. Alabados al Señor. Pues bien, un recordatorio. Primer siglo, verdad cristiana, ya Santiago está hablando porque la venida del Señor está cerca, y nosotros con pandemia y todo, con una ola de huracanes que tocaron como nunca antes a nuestro litoral, no nos arrepentimos. Y sigue el hombre irredento de espaldas al Dios Todopoderoso. Y siguen miembros de la iglesia de Cristo de espaldas a la voz que ha clamado, a la voz que clama y que dice arrepiéntete, 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 pero no arrepentimiento ¿para qué? Alabados al Señor. El versículo 8 de Santiago 5, porque la venida del Señor está cerca, nos da una razón. La razón para que seamos pacientes es que el Señor ya viene. Yo no sé para usted, hermano, pero para mí es un sentido hecho. Es una realidad. Es una realidad. ¿Será que viene? ¿Será que no viene? Arrepiéntese, mi hermano.
tome la decisión, o cree o no cree. Yo estoy convencido de la venida. Es un hecho y por lo tanto debo vivir la vida cristiana de conformidad con esta verdad, de conformidad con esta promesa del Señor. Cristo viene pronto porque la venida del Señor está cerca. De manera personal, yo he tenido experiencias con el rapto de la iglesia, de las cuales yo les he dado a participar de algo, les he compartido algo de esa experiencia. Alabados al Señor. ¿Y por qué el Señor me dio la experiencia? En parte para que yo hable de esto, en parte para que exhorte al pueblo a creer, a no dubitar que Cristo viene por segunda vez, pero que antes de la segunda venida de la cual habla Santiago está el rapto de la iglesia. Alabado sea el Señor. Santiago ya en el capítulo 5, versículo 8, primer siglo de la edad cristiana, ya nos dice, porque la venida del Señor está cerca, pero hoy en día todavía hay algunos tercos, obstinados, que lo dudan y la ponen por tardía o la consideran tardanza. Vamos a leer Juan 14:3. Ya que es una realidad la venida del Señor en el arrebatamiento, en su parusia, entonces debo aguardar la venida del Señor pacientemente. Juan 14:13 dice, y si me fuere y os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también esté. Promesa del Señor y todo lo que Él promete lo cumple. No es palabra de hombre, no es palabra de hombre, no es palabra de leguleyo, es palabra digna de ser creída. Mira lo que dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que este pedacito de la escritura también fue inspirado por Dios. Es un recordatorio para que la iglesia abunde en esta macrotumia, en esta esperanza bienaventurada, pero en la paciencia, en la largura de ánimo, que seamos los mismos hoy y mañana, pase lo que pase. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él lo dijo y es suficiente. Es una realidad. Por eso hay que correr pacientemente, porque ¿para qué te vas a impacientar? Uno se impacienta cuando es incierto aquellas cosas por las cuales uno corre, pero cuando aquellas cosas por las cuales uno corre son absolutamente ciertas, uno hace esta carrera, uno corre debidamente, uno corre preparándose, uno corre con la certidumbre de que va a alcanzar la meta, uno corre pacientemente. Al final aparecen unas citas, léalas en su casa. Primera de Tesalonicenses 4, todo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Colosenses, capítulo 3. Hebreos, capítulo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 19. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Un llamamiento a la sosegadísima oración en familia, a levantar el altar. El profeta Zacarías capítulo 10 versículo 1 nos habla acerca de este espíritu de oración que debe haber en nuestra iglesia. Por eso el Señor ha hecho posible desde la pandemia, a partir de ella, que nos hayamos refugiado en la oración. Pero ustedes sí oran. Claro que tenemos que orar. ¿Cuándo dejaremos de orar? Cuando seamos arrebatados o cuando muramos y partamos al paraíso, a la gozosísima presencia del Dios del cielo. En tanto, ni lo uno ni lo otro acontezca, seguiremos orando. La iglesia restaurando el tabernáculo ha sido llamada para refugiarse en la sosegada oración. Ay de nosotros si dejamos de orar. Ha habido líos, aflicciones y persecuciones y demás cosas con el propósito de que hubiésemos dejado de orar y que dejemos de orar, y no lo vamos a hacer. El día que dejemos de orar, habremos pecado contra Dios del cielo y ya no seremos dignos del llamamiento que Él nos hizo a preparar al pueblo para un encuentro en las nubes
con el Señor Jesucristo.